Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por irse conectando. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todos por estar aquí. Vamos a esperar unos minutitos para que todos se vayan conectando y muchas gracias por estar. Adela, muchas gracias. Qué linda, Maggie. Oye, qué gusto saludarte, Maggie. Muchas gracias. Osvi, qué gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Ileana, qué gusto. Un abrazote hasta Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar unos cuantos minutitos nada más. Les agradezco que me tengan paciencia y, y muchas gracias. Adri, muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias. Gracias, Adela. Un abrazote hasta Acapulco. Gracias. Aquí. Sí, ve, qué gusto. Muchas gracias. Maggie, un abrazote hasta Tabasco. Ali Yalit, qué gusto. Muchas gracias. Juan Carlos. Este, qué bien. Un abrazo. Debes estar en Veracruz. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Ok, ay, mira Ceci, qué gusto. Muchas gracias, Mónica, qué gusto. Un abrazote hasta Chilpancingo, gracias. Justina, qué gusto. Un abrazo hasta Villahermosa. Sí, ve, ¿qué tal? Un abrazote. Muchas gracias. Qué gusto. Adri, ¿ya? Me parece que creo que ya. Hola David, qué gusto saludarte. Lupita, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, saludos David, qué gusto volver a saber de ti, qué gusto, el padre Marco, qué gusto, muchas gracias, pues qué gusto. Pues vamos a ir introduciendo a este tema, les pido que si les gusta este video me ayuden a compartirlo, que ojalá que sea de utilidad para sus pacientes, para sus familiares, para sus amigos, para ustedes mismos. Pues para todos ustedes, yo soy María Eugenia Estrada Noble para servirles. Todos me dicen Kena desde que nací y bueno, pues a mí así me gusta que me llamen. Les agradezco mucho y ojalá que estos temas sean de utilidad para quienes no me conocen. Yo tengo maestría en psicoterapia humanista y el doctorado en psicología. Tengo ya pues más de 30 años de experiencia docente, varios años ya de experiencia terapéutica. He sido formadora de terapeutas y actualmente estoy colaborando en la Universidad Iberoamericana Santa Fe en extensión universitaria y estoy colaborando también en IGECORET, es el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos los que están aquí y ojalá que este tema pueda ser de utilidad. Bueno, pues a menudo se confunde, ¿verdad? El término ansiedad y estrés y se usan de manera indistinta los dos conceptos. Y la primera pregunta que nos haríamos ¿es lo mismo el estrés que la ansiedad? Y la respuesta es categóricamente no. Son dos conceptos diferentes, pero que se confunden. Que están relacionados, sí, efectivamente están relacionados, pero son completamente distintos. Vamos a empezar por ver qué es el estrés. Bueno, pues el estrés es una respuesta fisiológica que desencadena nuestro organismo cuando el cerebro interpreta que nosotros estamos ante una amenaza. Entonces, bueno, cuando nosotros nos sentimos como en peligro, cuando sentimos que hay algo que amenaza nuestro bienestar, que amenaza nuestra supervivencia, entonces todo el organismo se pone en guardia para dirigir todas sus energías a combatir
esa amenaza. Entonces, bueno, podemos decir que el estrés se define como una reacción a cambios en el entorno o ciertas fuerzas que superan los recursos de una persona. Entonces, si yo advierto que hay una amenaza que me pone en riesgo, que me sobrepasa, que no puedo controlar, entonces se desata una reacción fisiológica. Esta reacción fisiológica, bueno, pues está desde tiempos de la prehistoria, ¿verdad? Si en aquel momento uno de estos seres humanos de la prehistoria hubiera percibido que había un depredador, entonces, ¿qué sucede? Que todo el cuerpo se organiza para hacer frente a esa amenaza. Se detona el sistema límbico y se libera adrenalina y cortisol, que son sustancias que ayudan al cerebro a activarse, al cuerpo a activarse para lidiar con la amenaza. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se acelera el ritmo cardíaco, que hay mucho mayor sudor, la respiración se invierte inmediatamente y se vuelve torácica, poco profunda, para generar precisamente este flujo de adrenalina y cortisol que lo que va a hacer que el cuerpo tenga mucha más fuerza para poder responder a esta situación de emergencia. A esta situación se le conoce como estrés agudo. Esta misma respuesta, esta misma adaptación, digamos, de nuestro cuerpo, se da justamente en las situaciones que nosotros consideramos que son amenazantes, que nos quitan el balance, que son mucho más fuertes de afrontar de lo que nosotros podríamos hacer usualmente. Ahora, pues entonces vemos que esta situación, que esta reacción del cuerpo, no solamente es adecuada, lo que es más, es muy necesaria. Es necesario que ante una situación de emergencia, nuestro cuerpo se prepare para darle respuesta. Es decir, si yo realmente tengo una amenaza, hay alguien que realmente me está amenazando, yo necesito correr con celeridad, yo necesito responder rápidamente ante esa situación y necesito defenderme. Y bueno, qué bueno que haya este riego sanguíneo tan rápido, qué bueno que estén estas sustancias, la adrenalina y el cortisol, para que yo le dé respuesta a esa situación de emergencia. Pero aquí el problema no es que yo pueda darle esta respuesta de emergencia a una situación. Me serviría muy bien si vamos a pensar, yo necesito estar en un lugar más rápido de lo habitual y entonces, bueno, esta carga adrenérgica me va a ayudar a movilizarme más rápido y a resolver. Si yo tengo que entregar un trabajo de emergencia, lo mismo, todas mis funciones se van a poner en alerta para que yo pueda ser mucho más resolutiva y más rápida para algo. Y entonces, muy bien, creo que esta reacción adaptativa, como ustedes verán, que no es nueva, que no tiene que ver solamente con una cuestión de la vida moderna, porque a veces yo he escuchado que dicen es que el estrés es el resultado de la vida moderna. No, esta reacción adaptativa es, bueno, pues ya histórica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el cuerpo se prepara para esta situación de emergencia y responde a esta situación de emergencia, pero espera que la emergencia pase. Es decir, si yo logro salir de la situación a la que me enfrento, bueno, el cuerpo poco a poco se empieza a acomodar y regresa a la normalidad. Vamos a pensar que yo estoy manejando y de repente un carro viniera a gran velocidad
y pareciera que me va a embestir. Bueno, pues entonces evidentemente que la reacción de alerta me va a hacer que el corazón lata más rápidamente, que yo me ponga en alerta, en guardia y que yo vea qué hacer para poderme librar del peligro. Pasa el peligro, respiro hondo y poco a poco mis funciones se comienzan a acomodar. Y la emergencia pasó y todo estuvo bien. Pero ¿qué sucede si pasa esa emergencia y viene inmediatamente después otra emergencia? Y vuelve otra vez el cuerpo, otra vez a la respiración torácica, otra vez la carga de adrenalina y cortisol, otra vez el ritmo cardíaco acelerado, en fin, otra vez la emergencia. O vamos a pensar que no, que el peligro no cesa y que entonces pensemos en una situación de amenaza constante en mi trabajo y yo me siento todo el tiempo vigilada y yo me siento todo el tiempo presionada y yo me siento todo el tiempo sobreexigida. Si esas situaciones se van haciendo constantes, entonces el cuerpo no alcanza a pasar de ese estado de emergencia aguda a un estado de tranquilidad. Y entonces se prende una alerta, imaginemos que es una alarma, se prende una alarma y luego vuelve a encenderse otra alarma y vuelve a encenderse otra alarma y vuelve a encenderse otra alarma. Entonces el cuerpo ya no puede regresar a su estado habitual. Y esto es lo que sucede con el estrés crónico, que, bueno, el cuerpo se queda en ese estado de lucha o huida de manera continua. Y entonces, ¿por qué le pasa eso? Bueno, pues por varias razones. Una, porque el cuerpo no logra resolver el desafío, puede ser. También puede ser porque apenas salgo de una situación amenazante y comienzo a estar en otra situación de amenaza inmediatamente después. Y entonces, bueno, pues llega un momento que la alarma se queda pegada. Imaginen que eso ocurriera, a ver, que quienes están viviendo en la Ciudad de México o en alguna de estas ciudades donde hay alerta sísmica, imagínense que la alerta sísmica se quedara pegada. Entonces sería verdaderamente insoportable. ¿Por qué? Porque la función de la alerta es prevenirnos, hacer que tengamos un funcionamiento cada vez mejor, pero que una vez que pasa la amenaza, entonces nos podamos restablecer y podamos regresar a la paz y podamos ser funcionales todo el tiempo. Pero imagínense que la alerta sísmica tiene esa función, que nosotros nos preparemos, estemos alertas y rápidamente podamos ponernos en una zona segura. Pero si la alerta se pegara y entonces se quedara allí largo tiempo, entonces seguramente que eso haría un ciclo vicioso, haría un círculo vicioso en donde se retroalimentaría ese estrés. Y entonces, bueno, pues hay 3 fases del estrés. La fase de alarma, que es de la que les he hablado, la fase de resistencia, es decir, cuando hay un estrés que está prolongado, el cuerpo echa mano de todos sus recursos para poder hacer frente a la amenaza. Y entonces tiene un periodo en el que puede resistir. Y de verdad que tenemos un cuerpo sumamente generoso, maravilloso, porque aguanta, resiste, a pesar de mucho trabajo, a pesar de mucho estrés, a pesar de muchas exigencias, a pesar de muchas situaciones de estrés que se sobreponen una con la otra, a pesar de eso, nuestro cuerpo resiste. Pero llega un momento que ya no puede, que sus fuerzas se acabaron y entonces comienza el periodo de agotamiento. En el periodo de agotamiento es que empiezan verdaderamente los problemas
graves de salud. Puede ser salud física, salud emocional, salud mental. Y entonces, bueno, pues, ¿cuáles serían esos síntomas que nos dirían que estamos en una situación ya no solo de estrés agudo, sino de estrés crónico? Bueno, pues comenzamos a tener problemas con la presión arterial. Cambia el metabolismo celular en todo el cuerpo. ¿Y esto qué genera? Bueno, pues genera que haya problemas de lípidos, es decir, problemas de colesterol, de triglicéridos, problemas de glucosa, comienza a haber problemas de fuerza muscular, confusiones mentales, comienza a alterarse la capacidad de concentración y de atención, hay problemas en la coagulación de la sangre, hay un deficiente riego sanguíneo muscular o al cerebro. ¿Por qué? Porque entonces estamos en esta situación de tener al cuerpo siempre en este estado de alerta o de alarma. Y se va creando pues cada vez un círculo más vicioso. ¿Por qué? Porque esta situación de alarma lo que va a hacer, el mensaje que nosotros le estamos dando a nuestro cuerpo es que no puede hacer otra cosa más que estar preparado para la defensa. Entonces imagínense que ese código, ese mensaje tiene nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo tiene ese mensaje, cuando se va a dormir y cuando se va a relajar y necesita hacerlo para repararse, no puede, porque entonces cree que tiene que estar alerta. Y entonces ustedes escuchan a muchas personas que dicen, es que yo tengo un sueño súper ligerito y escucho todo lo que sucede. Pues qué mal que la persona tenga que escuchar todo lo que sucede, porque eso quiere decir que su cuerpo no está descansando. Y si no está descansando, entonces no se está reparando. ¿Y qué sucede cuando un cuerpo no se repara? Cuando nuestro cuerpo no descansa y no se repara, pues que comienza a sufrir. Y el sufrimiento, nuestro cuerpo otra vez lo interpreta como una amenaza a la supervivencia y otra vez se estresa. Y entonces, bueno, pues resulta que nos despertamos por la mañana cuando se supondría que nos tendríamos que despertar vitales, relajados, descansados, y nos despertamos como que nos pasó una locomotora y nosotros no descansamos y nos sentimos mucho más cansados, mucho más estresados, y entonces al otro día estamos irritables, enfadados, a la defensiva, cansados, somnolientos, con poca energía, con mucho enojo, con mucha ansiedad. Y entonces, ¿qué sucede? Que otra vez se activa ese ciclo de estrés. Bien, ahora, ¿qué además de esto que les acabo de decir, qué otros factores hacen que se generen estas respuestas de estrés? Pues desafortunadamente la incertidumbre, la resistencia o la exigencia al cambio. Y digo la resistencia o la exigencia, porque a veces somos nosotros los que nos resistimos al cambio. Hay cosas para las que no nos sentimos listos o preparados y que de repente tengamos que cambiar algo nos hace resistirnos, pero también el ambiente exterior pide de nosotros un cambio. También el hecho de que tengamos falta de información, también que nos sintamos indefensos, que no sepamos qué es lo que puede suceder y cuáles podrían ser las situaciones que nos pongan en peligro. También que sintamos que no tenemos la suficiente experiencia para manejar una determinada situación y que nos sintamos que todas este conjunto de situaciones hagan que nos sintamos con una sensación de amenaza y peligro constante.
Si se dan cuenta, este es un momento de ese tipo. Este es un momento que requiere de nosotros, pues, estar alerta, pero que además nos presenta estas características de incertidumbre, de confusión en la información. Ahorita no tenemos falta de información, pero creo que al revés, el que estemos sobreexpuestos a tanta información nos está llevando a confundirnos, a alertarnos, a sobrealertarnos con una cantidad, un bombardeo impresionante de información. Si antes decíamos que quienes nos daban información eran los medios de comunicación, ahorita, bueno, no solamente son los medios masivos de comunicación, las redes sociales, una gran cantidad de bombardeo de información que nos hace ver a esto como un enemigo al que nos sentimos profundamente indefensos, ante un enemigo que no sabemos cómo manejar, y en una sensación de amenaza y peligro constante que no se acaba. Y entonces les explicaba yo al inicio, cuando el cuerpo se siente amenazado, pero termina esa etapa de peligro, entonces el cuerpo se restablece y se acomoda. Pero entonces nosotros estamos ante esta sensación de amenaza y peligro constante, 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 que no baja ni un momento. Y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Que la alerta se queda pegada. Y entonces, esta alerta que se queda pegada, entonces sí genera esta otra reacción, que se llama ansiedad. Bueno, antes de la ansiedad podría decirles, este agotamiento de estrés puede generar muchísimas cosas. Puede generar burnout, puede generar, antes de eso, un estrés crónico que nos lleve también a comprometer nuestra salud. Pero cuando ya esto se convierte en ansiedad, es esta reacción que se da cuando nuestro cerebro interpreta algo como peligroso sin que necesariamente lo sea. Cuando la respuesta de lucha o huida de la que hemos hablado está allí, está constante, y entonces el cerebro se queda sobreestimulado. ¿Qué es lo que genera este paso? Bueno, quiero decirles que casi siempre es la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Bueno, pues la preocupación es la obsesión en pensamientos negativos, la obsesión en resultados inciertos y la obsesión en un futuro catastrófico. Entonces, ¿qué es la preocupación? Es una obsesión que consiste en repetir y repetir pensamientos que tienen un componente de peligro. Ya sea que yo considere que me va a ir muy mal y entonces estoy dándole vueltas y vueltas a la cabeza pensando que algo me va a salir mal. Pensando y dándole vueltas a la cabeza, previendo el futuro más catastrófico. Y entonces, ¿qué sucede? Que igual, la preocupación tiene una finalidad en nuestra vida. Nos permite que esa preocupación nos alerte para podernos preparar en algo, para poder planear, organizar, prever, etc. Pero ¿qué sucede si yo comienzo a hacer estos pensamientos de preocupación obsesivos? Entonces dejan de tener su función y su utilidad, y entonces se convierten en nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque esta anticipación tan preocupante, esta anticipación tan catastrófica, hace que entonces actuemos en contra nuestra.
Que nos equivoquemos, que dejemos olvidadas las cosas, que tengamos que repetir una y otra vez la misma acción para saber que lo estamos haciendo bien, que dejemos olvidadas las llaves del auto, que dejemos encendida la estufa. En fin, vamos cometiendo muchos errores que van haciendo que la función de la preocupación no sea funcional, sino que al contrario, que sea, que sea morbosa, es decir, que nos oriente hacia un estado ya un poco enfermo. ¿Qué es entonces la ansiedad? La ansiedad también es una respuesta fisiológica que está derivada de la activación continuada del sistema nervioso autónomo. Por eso les decía que es como una alerta, como una alarma que se queda pegada. Y entonces todo el tiempo, en todo momento, mi cuerpo reacciona como si realmente hubiera una amenaza. Y entonces, ¿qué va pasando? Que en cada vez se va haciendo más y más fuerte la situación. Si podemos sentir ansiedad ocasionalmente, sí, sí podemos sentir ansiedad de manera ocasional. Por ejemplo, les mentiría si yo les dijera que no me causó un poco de ansiedad haber hecho por primera vez yo sola esta transmisión en vivo. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la finalidad de que se dé esta descarga adrenérgica? Pues bueno, tiene la función de activar nuestras funciones y de que todo pueda estar a tiempo, bien, de que todo pueda resultar bien. Pero ¿qué sucede cuando se queda para siempre? Esa reacción, ese cuidado, ese aumento de los latidos del corazón, ese aumento de la presión arterial, esa hipersudoración, etcétera, esa hipervigilancia, esa irritabilidad, que se convierta, vaya que sea como decía una estación de radio aquí en México, que llegó para quedarse. Bueno, pues entonces se vuelve completamente disfuncional. Bien, estos episodios de ansiedad pueden generar en algunos minutos intensas reacciones de miedo y de terror para las personas. Y a esto ya se le conoce como ataques de pánico. ¿Qué es lo que ya es disfuncional en la ansiedad? Que estos sentimientos interfieren en nuestras actividades diarias. También es que son muy difíciles de controlar. ¿Qué otra característica tienen? Que son sumamente desproporcionadas y que en comparación con el peligro real, con la amenaza real o con la incertidumbre real o con el reto real, entonces sean verdaderamente desproporcionados y hagan que el organismo reaccione de una manera muy violenta. ¿Qué es necesario para que nosotros podamos aprender a manejar esto? Creo que necesitamos empezar a mirar desde el tema del estrés. Ahora, perdón, además se me olvidaba platicarles que los trastornos de ansiedad tienen múltiples manifestaciones. Hay de varios tipos. Vamos a ver cuáles serían algunos de ellos. Uno de ellos es la agorafobia, es un tipo de trastorno de ansiedad en el que la persona teme estar en lugares o situaciones que puedan causarle pánico, que pueda sentirse indefenso, avergonzado y comienza a empezar a evitarlos. ¿Qué sucede cuando hay agorafobia? Las personas no
quieren salir. Primero comienza con no querer exponerse a algunos lugares, pero en etapas avanzadas las personas no quieren salir. También tenemos el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad y esto casi siempre sucede que la gente siente terror, miedo o pánico intensos que están directamente causados con un problema de salud físico. Hay algunas personas que comienzan a tener un pánico, terror a algunos procedimientos médicos. Por ejemplo, tomarse rayos X, hacerse un ultrasonido, hacerse una resonancia magnética, etcétera. También está el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesivas, aún en eventos muy comunes, muy de rutina. Les causa nerviosismo, les causa miedo, les causa terror, muchísimas cosas. En estos casos, la preocupación es desproporcionada y es muy difícil de controlar. También está el trastorno de pánico, que son sensaciones repetidas de ansiedad, de miedo, de terror, que alcanzan unos niveles impresionantes en unos cuantos minutos. Y entonces las personas pueden tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos, en fin, y entonces pues estos ataques se vuelven muy, muy, muy disfuncionales para las personas y las personas realmente lo viven con mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque además muchísimas personas no alcanzan a comprender a aquellas personas que tienen un ataque de pánico. Y entonces casi siempre, bueno, es porque te pones así, no es para tanto, deberías de tranquilizarte, en fin, y eso además aumenta muchísimo más la situación. Está también el trastorno de ansiedad por separación y es pues esta característica que les da a algunas personas, de manera especial a los niños, cuando les da un terror excesivo separarse de los padres o de los cuidadores, poder ir a la escuela, etcétera. También está el trastorno de ansiedad social o lo que se conoce como fobia social y las personas sienten mucho miedo a interactuar con las personas, sienten vergüenza, inseguridad, preocupación, la posibilidad de ser expuestos y de ser juzgados de manera negativa por otras personas también los pone en una situación muy difícil. También están las fobias específicas que se caracterizan por una ansiedad increíble ante la exposición de un objeto, de una situación específica. No sé, por ejemplo, miedo a las aves, miedo a las plumas, miedo a las alturas, en fin, es estas fobias que también paralizan a muchas personas. Como ven ustedes, realmente la ansiedad no es una situación que pueda así pasar desapercibida y que no debamos atender. Desafortunadamente, muchas personas viven verdaderos calvarios, verdaderos sufrimientos por el estrés, por el burnout o por la ansiedad en cualesquiera de sus modalidades. Desafortunadamente, no todas las personas acuden a un profesional, se tratan ante un problema de ansiedad o de estrés. Desafortunadamente no sucede así. ¿Cómo podríamos saber si lo que a mí me sucede yo lo puedo manejar o necesito que un profesional me ayude? Bien, bueno, si eso que me sucede me sobrepasa, me lleva a sufrir, reduce mi capacidad de gestión en lo que yo tenga que hacer, influye en mi profesión, influye en mi interrelación con las personas, me quita alegría de vivir, me lleva a sufrir,
entonces necesito acudir a un profesional. En muchas ocasiones, las técnicas terapéuticas, las medidas profilácticas, ahorita les voy a hablar de ellas, nos ayudan enormemente a disminuir los síntomas y pudieran ayudar a que pueda remitir una situación de ansiedad. En muchas ocasiones, si nosotros nos tratamos, si nosotros llevamos ciertas medidas profilácticas y disminuimos enormemente estas cuestiones que nos causan estrés. Por supuesto que la ansiedad pudiera remitir en algunos casos. Quizá en algunos otros sea necesario el tratamiento tanto terapéutico como farmacológico, pero eso solamente un profesional, un psiquiatra nos lo puede decir. Vaya, creo que el primer acercamiento sería a un psicólogo, a un psicoterapeuta, y dependiendo de la valoración de estos profesionales, pudiéramos ver la posibilidad de ver a un psiquiatra que nos ayudara a estar bien. Es muy importante que caigamos en cuenta que un problema de estrés o de ansiedad puede contribuir enormemente al deterioro generalizado de la salud. ¿Por qué? Porque estas situaciones que provocan sufrimiento, que provocan malestar, que provocan esta situación de tensión tan grande puede acarrearnos otras enfermedades. Así cercanamente podríamos hablar de la depresión y de muchos otros trastornos, tanto físicos como emocionales, como mentales. Muchas personas creen que el estrés y la ansiedad se curan fácilmente, divirtiéndose, bebiendo alcohol, fumando, distrayéndose. No, desafortunadamente no. Varias de estas estrategias que acabo de mencionar solamente aumentan el problema. Muchas personas que viven en un estrés constante consumen muchísimo café, muchísimo tabaco, muchísimo alcohol. Y estos estimulantes, en lugar de disminuir la problemática, la hacen cada vez más fuerte. Y entonces, bueno, realmente tampoco es el caso, ¿verdad? Es necesario que sí, que nos entrenemos para ver medidas de solución que sí sean viables. Yo quisiera, bueno, hablarles de 3 medidas profilácticas, ¿verdad? Que pudieran comenzar ustedes a practicar y que pudieran ayudarles enormemente a reducir sus niveles de estrés y a lo mejor algunos de los síntomas de la ansiedad, si es que algunos de ustedes ya padecen ansiedades, pero que no, ¿verdad? Y que puedan ayudar a alguien más que sí tenga esta condición. Y yo quiero decirles, los 3 remedios mágicos, porque les iba a decir, no hay remedios mágicos para el estrés y para la ansiedad. Pero bueno, ahora les voy a decir que creen que sí hay 3 remedios mágicos y que están súper a nuestro alcance, ¿no? No crean que les voy a vender nada, no, eso no hago yo. Es broma. Pero qué es lo que sí está a nuestro alcance y que sí podemos hacer, ¿ok? Bien, pues quiero decirles, está tan a nuestro alcance. La primera es respirar, tan, tan, tan a nuestro alcance. La segunda, comer. Y la tercera, dormir. ¿Y cómo es que si todos nosotros respiramos, comemos y dormimos, estamos estresados? ¿Y por qué algunos tenemos ansiedad? Se van a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿qué creen?
que porque esas tres cosas que son bien básicas, no las hacemos correctamente. Esa es la primera razón. La primera, la respiración. Nuestra respiración necesita ser diafragmática. Ustedes observen cómo respira un bebé. Un bebé cuando respira hincha y deshincha su abdomen, nada más su pancita, no mueve su pecho. Y desafortunadamente yo de esto le echo mucho la culpa a los maestros de educación física, y si hay alguno aquí me va a disculpar, pero cuando estamos en la primaria nos enseñan, o en el preescolar capaz, nos enseñan a respirar así. A ver, inhalen. Y todos los niños a hinchar el pecho. Y no, la respiración es diafragmática, es abdominal. Siempre que nosotros respiramos torácicamente, comenzamos con este ciclo de respiración rápida y corta que llena nuestro cuerpo de adrenalina y de cortisol. Y entonces, bueno, pues aunque respiremos, hace 2 días atendí a una persona y me decía, es que sí, mi anterior terapeuta me decía que respirara. Y sí, pues sí, qué bueno porque esa es, creo que, la base de nuestra vida, ¿verdad? La respiración. Pero tenemos que aprender a hacerla adecuadamente. ¿Y cómo tiene que ser la respiración? Tiene que ser diafragmática, tiene que ser profunda y tiene que ser lenta. ¿Para qué? Para que todo nuestro cuerpo se relaje. Y entonces sí, cuando la respiración es diafragmática, producimos serotonina, producimos endorfinas, producimos dopamina, producimos melatonina, todas estas sustancias encargadas de nuestro bienestar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, respirar de manera profunda, lenta y hasta el abdomen. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora vamos con la comida. La verdad es que otra de las fuentes de nuestro bienestar es nuestra alimentación. Desafortunadamente, la comida contemporánea sí está llena de comestibles, no alimentos, de comestibles tóxicos. ¿Cuáles serían esos alimentos comestibles tóxicos? Los alimentos refinados, el azúcar refinada, la harina refinada, los endulzantes artificiales. ¿Por qué? Porque estos alimentos hacen que en cuanto los consumamos, nuestro sistema nervioso central se active de golpe. Y entonces por eso sentimos, cuando comemos un chocolate, sentimos un subidón de energía, por supuesto que sí. Pero ese subidón de energía, como está hueco, como no tiene ningún nutriente, inmediatamente nos lleva a lo que se conoce como un bajón. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestro organismo está continuamente así, subiendo y bajando glucosa, subiendo y bajando glucosa todo el tiempo. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que nos dé más hambre, nos va a hacer estar más irritables, nos va, por supuesto, a subir de peso y nos va a hacer que tanta glucosa en la sangre esté activando a nuestras glándulas suprarrenales y produzcan más cortisol. Y es un poco más de lo que les acabo de mencionar. El cortisol va a hacer que subamos de peso, va a hacer que nos hinchemos y va a hacer también que estemos cada vez más irritables, cada vez más nerviosos, cada vez más ansiosos.
Por supuesto, aquí escucho aquí la pregunta leo aquí la pregunta de Jazz. No alcanzo a leerlas todas, ustedes discúlpenme, pero por supuesto que el tabaco, el café y todos los estimulantes, café, tabaco, alcohol, drogas, todo esto hace que nuestro sistema nervioso central esté sumamente estimulado. Y entonces, ¿qué pasa con un sistema nervioso central tan hiperestimulado? Pues entonces lo que sucede es que, otra vez, lo que les decía, esta alerta se queda pegada. Y por último, les decía el sueño, el descanso. Todos dormimos, todos respiramos, todos nos alimentamos y todos descansamos. Bueno, todos dormimos. ¿Quién sabe si todos descansamos? ¿Qué es necesario para que nosotros descansemos? Es necesario que nuestra habitación esté oscurecida. ¿Para qué? Para que nuestro organismo pueda producir toda la melatonina necesaria para que nuestro cuerpo entre en estado REM, es decir, en sueño profundo, y pueda repararse. Si nosotros tenemos un sueño profundo y reparador, nuestro cuerpo, por lo menos durante la noche, deja de tener esta alerta. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las veces nos acostumbramos a dormir con una lámpara, nos acostumbramos a dormir con una luz prendida y acostumbramos a nuestros pequeños a dormir con luces. La verdad es que esto es terrible porque el cerebro no descansa, no alcanza a llegar al sueño REM y por lo tanto no permite que el cuerpo se repare, se restablezca. Y yo les diría, más en estos momentos de gran incertidumbre, donde la incertidumbre no está en nosotros. Hace un rato les decía, ¿verdad? La preocupación es el componente mental de la ansiedad. La sobrecarga exterior, ese es el componente externo de la ansiedad, y ese es el estrés. Bueno, a lo mejor yo no puedo modificar el componente exterior, no puedo modificar las exigencias de mi jefe, no puedo modificar el perfeccionismo de la maestra de mi hija, a lo mejor no puedo modificar la situación económica que vivo, a lo mejor no puedo modificar la incertidumbre en la que vive el planeta actualmente. Es cierto, es cierto. ¿Qué sí puedo modificar? Puedo modificar cómo vivo eso, cómo vivo esa situación. ¿Y qué puedo hacer? Cuando yo comienzo a identificar que hay una preocupación obsesiva, necesito buscar la manera, buscar estrategias para desviar mi atención a otra situación que me lleve a ser más resolutiva. También puedo hacer planes con lo que sí puedo organizar. Y luego tengo que aprender a respirar y a respirar de manera consciente varias veces al día, haciéndolo de manera abdominal. Tengo que seleccionar mejor mis alimentos, muchos más vegetales, muchas más verduras, proteínas, libres de grasa, para que menos irritantes, mucho más tranquilidad y un descanso reparador. Y eso es muy importante. ¿Qué necesito hacer? Tener una rutina de sueño. Saber a qué hora me voy a dormir y a qué hora me voy a despertar. No quiero decir con esto que, bueno, ustedes ya no se pueden desvelar viendo una serie, una película, ya no pueden hacer otra cosa. No, no. La verdad es que tenemos una vida diversa y tenemos el derecho a disfrutarla. Y qué rico que podamos estar así, disfrutando la vida. Pero también necesitamos cuidar este cuerpo. Yo se los digo muchas veces a mis consultantes. Les digo, si nos
dieran un cuerpo y cuando ya lo enfermamos y cuando ya lo deterioramos pudiéramos decir, a ver, cámbiamelo porque este ya no sirve y me das otro nuevo, pues sería todo dar, pero no. La verdad es que con el cuerpo que nacimos, con ese cuerpo vamos a dar nuestro último suspiro. Y entonces, bueno, pues que, que esté lo más saludable posible, que esté lo mejor que se pueda. Y eso lo podemos hacer tan solo con estas tres cosas que les acabo de mencionar: respirar, comer y dormir. Sí lo podemos hacer. Sí podemos cuidar mucho más nuestra salud. Sí podemos hacernos cargo de esta maravillosa existencia. Entonces, bueno, pues por último podría decirles, lo que sí está a nuestro alcance es reducir nuestras preocupaciones. ¿Cómo hacer para reducir nuestras preocupaciones? Bueno, vuélvete un poco más organizado, planea un poco más lo que tienes que hacer, lo que necesitas hacer. Eso puedes hacer. También anota tus pendientes, prioriza qué sí vale la pena que le des importancia y a qué no vale la pena que le des importancia. Prioriza. Otra cosa, creo que conviene que las preocupaciones, esas que no tienen solución, las escribas. Ponerlas fuera de tu cuerpo es muy sanador. Claro, ¿qué puedes hacer? Pues por supuesto ir a terapia, eso sería maravilloso. Estar acompañado por alguien que va a ir facilitando este proceso puede ayudar enormemente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que nos mantienen estresados y preocupados, cargados de esa energía que ya tenemos ahí atorada, atrapada en nuestro cuerpo, y el trabajo terapéutico puede ser una gran posibilidad para muchísimas cosas, para descargar una energía que ya está atorada, para cambiar la perspectiva de aquello que vemos y vivimos, para darle un nuevo significado a aquello que nos ha ocurrido. En fin, las posibilidades son enormes. De verdad que las posibilidades de crecimiento desde el tratamiento, desde el proceso terapéutico, son infinitas. La verdad es que es así. Y bueno, ahora las otras solo requieren de ti pequeños cambios. Requieren de ti poner atención en tu respiración, haciéndola profunda, diafragmática, serena. Ocúpate ciertos momentos del día para respirar, te los debes. Esa carga, ese shot de oxígeno, te lo mereces. Selecciona mejor tu alimento. No quiere decir que vas a renunciar a las cosas ricas y sabrosas de la vida. Quiere decir que por lo menos vas a sacar de tu vida cosas que no son útiles y que sí te están llenando de muchísimo malestar. Y por último, procura que tu sueño sea reparador, relajante, que puedas dormir y realmente descansar, porque una vida plena, una vida digna, una vida maravillosa, todos nos la merecemos. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver si por aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas que quisieran hacerme, y si está en mi posibilidad contestarlas, con muchísimo gusto. Les mando un abrazo a todos. Me da mucho gusto estar leyendo a todas las personas que están y han estado aquí. De verdad que siento muy bonito. Alegran mucho mi corazón. Entonces, si quieren, voy a leer algunas de las preguntas que están aquí y ojalá que pueda yo responder a sus preguntas. También les quiero decir, en lo que voy buscando las preguntas, les quiero comentar que estoy a sus órdenes. Ahorita estoy atendiendo únicamente vía online. Sí hago consultas presenciales en tiempos normales. Ahorita por esta situación solamente estoy atendiendo de manera virtual, por videollamada, y estoy a sus órdenes.
Si alguien necesita o alguien quiere recomendarme a alguien, con mucho gusto, si se pone en contacto conmigo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, de verdad que me da mucho gusto escuchar aquí que ha estado Braulio, que ha estado Ana, un abrazo, Adrián, muchas gracias, a Bere Reyes, a Judith Garrido, a Mónica, un abrazote hasta Veracruz, a Itzel, qué gusto, un abrazo a Oaxaca, a Ángeles, un abrazo a Toluca. Pues miren, creo que aquí veo únicamente saludos. Muchas gracias, Patti, mi prima, muchas gracias, Lucy, qué gusto, Gabriel, qué gusto, Betty de Toluca, muchas gracias. Pues aquí veo solamente saludos. Si hubiera alguna pregunta, pues aquí estoy para escucharlos. Este, a ver, vamos a seguir viendo si aquí hubiera algo. Y pues les vuelvo a decir, si me ayudan a compartir este video, si ustedes creen que a alguien le puede servir, pues les agradecería. Miquel, qué gusto saludarte, muchas gracias. Karen, qué gusto. Fabiola, un abrazote hasta Tabasco. Tania, hasta Mérida, muchas gracias. Amiguita Miriam, un abrazo hasta Ciudad del Carmen. Gaby, muchas gracias. Pues aquí estoy viendo pues solamente saludos, pero déjenme seguir revisando. Muchas gracias. Gracias, Vane. Cintia, qué gusto. Muchas gracias, Edith, amiga, muchas gracias. Mira, Julio César, Don Juan de Chalco, mira qué gusto. Isaac Engler de Acapulco. A ver, Asbel Zafiro de allá de Chilpancingo, muchas gracias. Pues no sé, creo que no hay más que saludos. Les agradezco mucho a todos, a Miri, a Rosita, a Fabi. Ay, qué gusto. A Carla Russell, qué gusto. Mira, qué bien. Muchas gracias. Me dice aquí Ana Vázquez, es maravilloso volver a verte, te quiero y muchas gracias. Yo también, amiguita. Noemí, también te quiero mucho. Muchas gracias. Osvi, gracias por todo. Viviana, un abrazo, pues estamos aquí muy cerquita. Muchas gracias, Elieri, muchas gracias. Jazz, muchas gracias. Pues creo que solamente, muchas gracias, Valentina, muchas gracias. Gracias, hermanita, por estar aquí. Muchas gracias. Gaby Cruz, Juliet, allá de Oaxaca, qué gusto, muchas gracias. Ana Graciela, de allá de Villahermosa, muchas gracias. Ok, aquí hay sí una pregunta. Dice, ¿cómo manejar la preocupación ante un diagnóstico de COVID? Bien, a ver, no sé cómo sea, ¿verdad? Si sea el impacto de una persona cercana o sea, si a mí me diera COVID. Bueno, en la biodescodificación quiero decirles que las personas, la biodescodificación, perdón, me distraje por estar leyendo las preguntas, ya me enfoco. En la biodescodificación dicen que gran parte de nuestras enfermedades son en realidad producto del impacto de diagnóstico. Se crea un conflicto cuando hay un diagnóstico y entonces generamos un fenómeno que en biodescodificación se llama síndrome de Procusto. Si yo no tenía ciertas características, si yo no tenía ciertos síntomas, para entrar en el diagnóstico, quiero contarles brevísimamente que Procusto era
un rey griego que creía que todas las personas tenían que tener una misma medida. Y entonces a las personas que estaban más chaparritos los alargaba y a los que estaban más grandes les cortaba las piernas. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Procusto? En querer ajustar todo a una realidad. Y cuando es específico de una enfermedad, comenzamos a inventarnos síntomas que no tenemos. Y entonces, bueno, pues esto hace que los síntomas se agraven. ¿Qué necesitamos? Guardar la calma, respirar. En medio de todo, valorar lo que sí tenemos y poner atención en el estado de bienestar que sí tenemos, ya sea que el diagnóstico sea para nosotros o sea para alguien muy cercano. También leo aquí, ojalá que esta respuesta sea satisfactoria. También leo aquí que quieren saber cómo reducir el estrés en niños, sobre todo cuando comen mucho. Bien, las respuestas al estrés son las mismas para los niños que para los adultos. Si hay situaciones de emergencia que los niños viven, situaciones de incertidumbre, situaciones de exigencia que los niños viven, estas situaciones de amenaza, de riesgo, de peligro que ellos viven, los van a estar manteniendo en una situación de estrés. Cuando esa situación de estrés se vuelve crónica, una de las cosas en las que se descarga este estrés es en el tema de la comida, no solo para los niños, también para los adultos. ¿Por qué? Porque este estrés nos quema de tal manera que entonces necesitamos un shot extra de energía. Y ese shot extra de energía es la ingesta de comida. ¿Y cuál creen que se nos hace más apetecible? Justamente esa que nos va a dar ese shot extra de energía. ¿Y qué son los carbohidratos refinados? ¿Por qué? Porque esos van a subir la glucosa de un golpe. Pero sucede esto que les decía hace un rato, sube de golpe la glucosa y baja de golpe la glucosa. Esto requiere que otra vez me dé hambre y que tenga que volver a subir otra vez mi ingesta de carbohidratos. Y entonces, ¿qué se necesita? Que procuremos actividades lúdicas que bajen los niveles de ansiedad en los niños, los niveles de estrés en los niños. Enseñarles, por supuesto, a respirar. Ellos lo saben hacer cuando son pequeños, pero cuando han estado sometidos a situaciones de riesgo, de amenaza o de exigencia muy grandes, entonces la respiración también se invierte. También procurar que duerman temprano y procurar sacar de sus alimentos de manera gradual y poco a poco todos los refinados, todos los productos refinados. A veces no nos lo imaginamos, pero en cosas que parecieran muy saludables para los niños, están súper escondidos los azúcares refinados y las harinas refinadas. Ojalá que haya respondido a su pregunta. Creo que también algunos ejercicios de visualización creativa, de relajación, puede ayudar muchísimo a los niños también a estar bien. Muy bien, creo que también dice esto, alguien me pregunta aquí que ha tenido mucha hambre, espero que esta respuesta les haya ayudado a todos. También, por supuesto, aquí me dice Patti Mira al Río que si el ejercicio también ayuda. Sí, por supuesto que el ejercicio es un gran apoyo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo del ejercicio, sobre todo si el ejercicio es aeróbico, no sucede lo mismo con el ejercicio anaeróbico, es decir, con las pesas. Con el ejercicio aeróbico sucede
que durante la misma actividad el cuerpo requiere de una mayor toma de oxígeno para poder sostener la actividad deportiva, que entonces obliga a que la respiración se vuelva diafragmática y eso desciende enormemente los niveles de ansiedad. Aquí alguien me pregunta si es recomendable tomar tés relajantes. Bueno, depende qué tés, ¿verdad? Hay algunos así de herbolaria natural que pueden ser muy, muy útiles y que nos ayudan enormemente. Pero bueno, pues hay algunos otros tés que, aunque ustedes no lo quieran creer, tienen enormes cantidades de cafeína, tienen enormes cantidades de estimulante, tienen otras sustancias que también son estimulantes y que pueden ser terroríficos para nuestro cuerpo. Entonces yo les diría que no tanto. Bien, pues ahora aquí alguien me dice, ay, nada más que no alcanzo a leer, Magali Cristal. Voy a tratar de ver la respuesta. A ver, déjenme ver, dice aquí. Me encantó, espero que se vuelva a repetir, pero quisiera que recomendaciones específicas para nosotros los del sector salud, para mejorar nuestro estado de estrés y ansiedad. Sí, claro, con mucho gusto. Pues miren, les había pedido que me hicieran el favor de sugerirme algunos temas y si están de acuerdo, para la próxima semana, para Magali Cristal, vamos a hacer este tema enfocado directamente al sector salud y ojalá que pueda ser una contribución que les ayude a todos ustedes. Pues creo que estas han sido las preguntas. Les agradezco enormemente a todos. Me encantaría yo más adelante contesto a todos sus mensajitos, sus felicitaciones, su saludo, su cariño, porque de verdad que eso no tiene precio. Les agradezco mucho estar aquí conmigo y me pongo a sus órdenes, aquí estoy a sus órdenes, por supuesto. Si es que en algún momento me necesitaran. Y bueno, me voy a echar otro comercial. Si en algún momento alguien de ustedes sí necesitara la atención de un psiquiatra, mi hijo, el doctor Miguel Ángel García Estrada, él es médico psiquiatra. Si alguien de ustedes sí requiriera la atención de un profesional médico de la psiquiatría, está también a sus órdenes. Entonces, pues si me necesitan, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, les mando un abrazo con todo mi cariño, un abrazo a todos los lugares que se han conectado, Berta, Tinoco, mi prima, un abrazo a todos ustedes, de verdad que les agradezco estar aquí, les agradezco escucharme y muchísimas gracias. Yo les mando mis datos a quienes me los soliciten con muchísimo gusto y estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo con mucho cariño. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.